Hoy les traigo un formato diferente. En esta ocasión, una entrevista a don Beto Rubio, uno de los pioneros del disc golf en México. A través de esta charla descubriremos cómo nació este deporte en nuestro país, los retos que ha enfrentado y cómo ha crecido gracias al trabajo colectivo. Si eres jugador de disc golf en México, es una charla que no te puedes perder. De seguro encontrarás anécdotas, aprendizaje y motivación para sumarte a esta gran comunidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal de disc golf de Boogie Maker. En esta ocasión tengo un formato especial, un formato diferente, porque vamos a hacerle una entrevista a don Beto Rubio. Él es uno de los pioneros del disc golf en México. Nos gustaría que nos cuente un poquito acerca de su historia. Y bueno, don Beto, antes de darle la palabra, porque yo sé que va a ponerse esto muy entretenido, que nos cuente cómo es su historia con el disc golf. Y antes de que usted nos cuente, quiero contar como mi historia porque es muy cortita y más, más reciente y no tan entretenida, porque empezó en pandemia cuando todos estábamos aislados, cuando todos estábamos en la casa navegando por las redes sociales, en TikTok específicamente, me empezó a salir contenido de disc golf y me llamó la atención, se me hizo interesante porque es una combinación de deporte que nunca había visto, combinar el golf con el frisbee y empecé a consumir contenido de disc golf así en la pandemia, pero luego me dieron ganas de comprarme unos discos de disc golf y dije, bueno, pero pues si aquí no hay ni dónde jugar, no, aquí no hay nada de así que pues ahí lo dejé, ¿no? Pasaron unos años, yo trabajo como docente en la Universidad de Montemorelos y de repente caminando por la universidad veo que hay una canasta de disc golf y digo, ah, mira. Qué interesante, estaría bueno. Y luego ahí volví a pensar, ah, sería bueno comprarme unos discos de disc golf para venirme a practicar. Ay, pero una canasta, qué aburrido, nada más estarle practicando en una canasta. Lo chido sería que estuviera el campo completo y estuvieran los 18 hoyos, ¿no? Pues ahí quedó. Pasó un poquito más de tiempo y mientras un primo le ayudaba a poner un lavabo en su camioneta que le regalé que estaba aquí desocupado en mi casa, vi que traía unos discos de disc golf en su camioneta y le digo, órale, qué padre, que tienes discos de disc golf. Yo quisiera comprarme unos porque el deporte me llama la atención. Lástima que no tenemos un campo cercano. Y luego se me queda viendo así como extrañado. ¿Cómo? ¿No sabes que aquí en Montemorelos hay un campo de disc golf? Yo, no, ¿cómo? ¿En dónde? Si yo nunca lo he visto. En el Ojo de Agua. Yo juego. Si quieres, yo te invito. Y le dije, sí. Y justo a la siguiente reunión familiar le dije, oye, mira, he estado viendo algunos discos de disc golf para ir a jugar y acompañarte. Y me dice, mira, ya te compré unos. En agradecimiento del lavabo que me regalaste, yo te regalo estos. Y llegaron como, eso fue un sábado en la noche, los discos llegaron bien rápido como el miércoles y para el domingo ya estábamos jugando y ese fue como mi primer partida de disc golf. Eso fue hace apenas un año y medio, que es más o menos lo que tengo jugando. De mayo del 2024 aproximadamente empecé a jugar y no sabía que aquí cerca tenía un campo de disc golf. Ahora sí, don Beto, me gustaría saber cómo es que conoció el disc golf. Bueno, mi historia básicamente es hace 20 años, 2005. eh, yo tuve un viaje de trabajo a Salt Lake City, en Utah. Estando de trabajo allá, saliendo de una junta, fui a ver eh, fui a una tienda de deportes. En esa tienda de deportes, pues yo en ese tiempo jugaba golf. Bueno, todavía sigo jugando golf de pelota. Y
viendo cosas de golf, de pelota, pues vi que no iba a comprar nada. Entonces me pasé a las cosas de tenis, que también jugaba tenis. Y luego, pues no compré nada de camisetas, ni gorras, ni nada de eso de tenis. Luego me pasé a la parte a la que seguía y vi un rack así con un montón de frisbees de colores y me llamó la atención porque yo de chiquito, bueno, de joven, de pequeño con mis hermanos jugaba mucho al frisbee y lo aventábamos y nos tratábamos hasta de meter gol en las porterías, etcétera, ¿no? Un poquito como el Ultimate, ¿verdad? Pero nada que ver. Entonces me llamó la atención, agarré un disco y vi que tenía, digamos, decía disc golf y me llamó la atención la palabra disc golf. Y luego vi que en algunos discos decía driver, approach, mid range y putter. ¿Verdad? Entonces Terminología son que supongo que ya conocía por el golf, por el golf, ¿me entiendes? Entonces, porque los eso fue palos de golf así se llaman exactamente igual. esa- exactamente. Entonces, me llamó la atención lo que para mí significaba el golf y me llevaba a mis tiempos a mozos, ¿verdad? Que jugaba frisbee, ¿no? Y que me encantaba lanzar frisbees. Entonces, no compré nada, no compré discos, no compré nada. Y me vine a Monterrey con la idea, pues, de investigar un poquito, ¿no? De qué se trataba. Llegué a mi oficina, empecé a buscar en internet y lo primero que me apareció pues fue como hasta ahorita, si buscas la PDGA, ¿verdad? Entonces, la página de la PDGA fue lo primero que me apareció. Entonces, pues me empecé a navegar por ahí en su página y vi que se podía uno registrar, ¿verdad? Y que por $20 pues, te daban un número y más información y te mandaban un disco y una revista y un sticker y no sé qué más. Me decían que me iban a mandar. Y saqué la tarjeta y pagué y fue como me inscribí el 5 de octubre de hace 20 años, ¿no? Hace unos Entonces, días, precisamente, ahorita estamos sí, a 9 de octubre, entonces hace exactamente. 4 días fueron 20 años de eso. 20 años, pero me inscribí sin saber jugar, o sea, no había agarrado un disco más que en la tienda, sí, no sabía ni por dónde, pero pues me imaginaba que era algo así como el golf, ¿no? Entonces empecé a leer, a buscar, y en ese entonces una cuñada de San Antonio iba a venir a Navidad a principios de diciembre y me preguntó que qué quería de regalo de Navidad. Y le dije, oye, pues hay un juego, un deporte que se llama disc golf, pues busca ahí en San Antonio, debe de haber alguna tienda que venda estos discos. Entonces llegó a principios de Navidad, digo, de diciembre, me trajo un paquete con 3 discos de Innova, con su mochilita, una mochila verde que por ahí debe estar, y pues fueron los primeros discos que compré. ¿Te Bueno, acuerdas no compré, cuáles me los eran regalaron. esos 3 discos? ¿Mande? ¿Te acuerdas cuáles eran esos 3 discos? Pues no me acuerdo, creo que era Un el aviar de Potter, seguro. no, era un Birdie, algo así. Era uno Ah, rojo, mira, justo era tengo aquí el Birdie. Birdie. Bueno, era el Birdie rojo, luego era, pues no sé, un mid-range y el driver, ¿no? Y le llamé a mi hermano Fernando, que es un poquito más grande que yo, y lo invité a que pues lanzáramos discos en un terreno baldío que está a un lado de mi casa. Y entonces ahí empezamos a jugar, llegó a jugar, a lanzar los discos como lo hacíamos de niños y explicando a mi hermano de qué se trataba el disc golf, ¿verdad? Lo que yo había leído. Entonces él iba a ir a San Antonio precisamente y se dijo,
me voy a comprar unos discos. Y le dije, bueno, mientras tú compres los discos, yo veo algún proveedor pues que pueda mandármelos, si no a México, pues de perdido a la frontera, unas canastas para pues poder jugar, ¿verdad? Porque pues como que sí me llamó la atención. Entonces, en ese entonces, en la página de la PDGA, venían todos los cursos, todos los campos de disc golf que había en el mundo. Y en ese entonces eran menos de 900 campos de disc golf donde se podía jugar en el mundo. Pues eran muy poquitos contra Poquitos. los más de 16,000 campos que ahorita existen en el mundo para jugar disc golf. Entonces, conseguí un proveedor de canastas en Dallas, Texas. Por cada canasta que yo le iba a comprar, la marca era Light, por cada canasta me regalaba 10 discos y cada canasta Súper. costaba $120. Entonces era una, pues ahorita ganga, ¿no? Pero entonces le pedí 3 canastas para que me las mandara y él no le interesaba exportar a México, ¿no? Me dijo, yo te la puedo mandar a la frontera, a Laredo, McAllen, donde tú quieras. Le dije, mándamelas a McAllen, tengo amigos allí que me las pueden recibir. Y entonces me las mandó. Le dije nada más, eh, pues pónmele la factura, etcétera, y yo me encargo de pagar los impuestos y de traerlas a México. Entonces, y así le hice, me mandó las primeras en enero del 2006. Empezamos a jugar ya con mi hermano, invité a un compadre, invité a otros amigos. Como ya tenía 3 discos, tenía 30 discos. Y el cuate este de Dallas me decía, ¿y cuáles te pongo? Porque pues había mid-range y drive. Le dije, mira, yo no le sé, tú le sabes, mándame los que tú quieras. Claro. Así le dije, mándame los que tú quieras. Pues nunca he jugado, así es que mándamelos. Entonces, ya con 30 discos empecé a invitar a amigos y a empezarles a surtir discos y a que probáramos, ¿no? En el mismo lote baldío, ¿verdad? Que estábamos ahí jugando mi hermanillo. Ahí poníamos las canastas y completábamos con yucas, con mezquites, con así, pues, le teníamos que pegar a todo para hacer el recorrido de 9 hoyos, ¿no? Y nos divertíamos bastante. Entonces, entre los que ya estábamos, que éramos como 5 o 6, que estábamos jugando los domingos, digamos, mandamos pedir 6 canastas más para completar las 9. Entonces le hablé al gringo, me surtió 6 canastas y 60 discos. Y con eso pues daba la oportunidad de invitar más gente. Bueno, estábamos jugando en el lote baldío y dije, oye, ¿sabes qué? Déjame ir al Parque Rufino Tamayo, pues para ver. Le dije, ahí está, se me hace muy padre para jugar el disc golf. Entonces fui, le di la vuelta al parque, era 2006, y dije, oye, pues está padre para jugar, ¿no? Y entonces el siguiente domingo llevamos canastas, las colocamos en distintas formas, digamos, ya era, digamos, a lo mejor abril del 2006. Las colocamos y las armamos y las colocamos. Y ya para entonces, pues ya éramos como 10 jugando, ¿no? En que Jugando. invitamos, empezó a jugar un ecuatoriano y luego ese ecuatoriano trajo a 2 cubanos y se empezó a hacer en grande pues el grupo, ¿no? La comunidad. Entonces dije, pues voy a pedir permiso al parque para instalar. Entonces fui y a la dirección de deportes del municipio de San Pedro, Garza García, y pues estaba un sobrino de director de deportes. Entonces le dije, oye, quiero instalar esto aquí, en el Parque Rufino Tamayo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, una carta
dirigida al Cabildo para que lo revisen en Cabildo y pues nos den permiso. Pues órale, pues. Entonces hice la carta, la mandé, la llevé al municipio, la vieron en Cabildo y la respuesta fue pues de que no, de que ese parque no tenía vocación o no se había hecho con la vocación para el disc golf. Entonces, pero el director de deportes en ese entonces me dice, pues mira, tú sigues jugando ahí, dice, más vale pedir perdón que permiso. Y le dice, ustedes, mientras no pongan nada fijo, pues no hay problema. O sea, pónganlas y quítanlas, pónganlas, jueguen. Y si hay alguien que se queje, le paramos, ¿no? O ¿Y sea, estas se las canastas que quitamos. compraste eran fijas o eran de las móviles? Eran móviles, eran móviles. Inclusive, tiempo después les pusimos unas llantas, porque las armábamos y las llevábamos como carritos y las instalábamos, porque como ya éramos, ponle unos 10 15 jugando, pues ya cada quien, y solamente jugábamos los domingos. Entonces cada quien las armaba y ya sabía, a mí me toca aquella, me toca el uno, el dos, el tres, y ya ibas, las instalaban, nos regresábamos todos a la T del uno y empezábamos a jugar. Entonces, pues muy padre, todo ese tiempo estuvo muy bien. Estuvimos 2006, inclusive en el 2006 registré el campo de disc golf en la PDGA, así como lo teníamos, ¿no? Con 9 hoyos. Ujú. Luego, andando por ahí, un amigo eh, que pues, falleció con la pandemia, pues él estaba trabajando en el municipio. Ok. Entonces, Gilberto Montero, padre, ahorita está Gilberto Montero Junior. chico, pero Gilberto Montero padre empezó a trabajar en el, creo que 2008 en el, no en el área de ecología. Y él empezó a ir al Rufino Tamayo, pues a caminar, vivía ahí cerca, y empezó a vernos jugar y se animó a jugar. Y le agarró tanto cariño al disc golf que dijo, no, pues yo me encargo de instalar, que ya queden instalados, ¿no? Y entonces él ayudó con el municipio, trayendo al director de deportes, Margarita Belden en ese entonces, que era la de Parques y Jardines, y pues nos dio el permiso. Digo, ellos no se fue a Cabildo, no se fue a nada. Ellos nos dijeron, no, pues ya pueden instalar y todo. Ah, pues perfecto. Entonces mandamos comprar 9 canastas más para completar las Para 18. completar el campo Sí, completo con sí, las 18 sí, canastas. sí, en 2008, por decir algo. Entonces ya aumentamos a 18 canastas, no eran 9 canastas, ya fijas, y empezamos ya a organizar ya torneos. Bueno, ya habíamos organizado torneitos así, el que yo les llamaba, pues el torneo de la Virgen de Guadalupe, lo hacíamos el día de la Virgen de Guadalupe. El torneo del trabajo, Y en los y días ya que, libres. sí, y entonces el día, yo como jugaba golf, como te dije, yo jugaba torneos y había un torneo que le llamaban torneo del pavo Ujú. en el club de golf que yo jugaba, que era Las Cruces, allá por el aeropuerto de Monterrey. Ok. Entonces jugué 2 o 3 veces ese torneo, que era en Navidad, y dije, oye, pues voy a hacer un torneo del pavo de disc golf. Y entonces como en 2009, 2010, por ahí, empecé a organizar el primer torneo del pavo. Y entonces me acuerdo que un hermano que tiene una empacadora de carnes, eh, él también maneja los pavos y me dice, yo te regalo los pavos para que des de premios. Entonces Ok. me mandó 3 pavos para el primero, segundo y tercer lugar de Entonces, ese por eso torneo. se llama así el torneo de Monterrey, el torneo del pavo. El torneo del pavo, sí, porque en ese entonces era, porque era cerca de Navidad y era el torneo del pavo y emulando el torneo del pavo a los que yo asistía de golf. Por eso le puse el torneo del pavo, ¿no? Y entonces de premio dimos los pavos, pero cuando me los mandó mi hermano,
no sabía dónde ponerlos, no tenía congelador dónde ponerlos. Entonces, pues tú uno, tú otro, y así los repartí Sí, en porque son casa. grandes. Eran enormes, me mandó los más grandes que consiguió, yo creo, porque él también empezó a jugar disc golf. Entonces, total, hicimos el primer torneo del Poway. Ya se quedó instalado desde entonces las canastas fijas. Tiempo después de torneos y torneos y torneos, el primer torneo, ninguno era PDGA. O sea, aunque yo era el único que era miembro de la PDGA, Registrado. pero pues como yo organizaba acá todo el rollo, nunca vi la onda de hacerlo PDGA, ¿no? Para nada. Entonces, hasta que como en el 2014, por ahí, me llega una llamada de René el Loco Espinosa. Ok. Yo no lo conocía. Oye, fíjate que soy René y que pues yo juego disc golf y estoy en Guadalajara y que pues yo jugaba en Estados Unidos y no sé qué, y ahora pues estoy acá en México, pero no tengo dónde jugar. Me gustaría ir a Monterrey pues, para jugar con ustedes allá y ver cómo está la onda, etcétera. Vente, entonces se dejó venir con un hermano y dos amigos, eran cuatro. Entonces, pues empezaron a jugar desde el 2014 y ya me platicó su historia también, que luego le haces una entrevista a él. Sería bueno. Sí, de su historia, claro, él encantado. Eh, y entonces me dijo, yo le dije, bueno, pues nosotros hacemos torneos aquí, hacemos en verano y luego el del pavo en diciembre, etcétera. Y él fue el que me dijo, oye, yo quiero patrocinar unos trofeos, yo los pongo. Ah, pues órale, entonces encantado y puso unos trofeos, no me acuerdo si fue el 2015, 16, por ahí, que puso los trofeos, eran unos discos de vidrio, de esos de vidrio de Tonalá, allá en Jalisco. Estaban Ya. bonitos, con su base de madera. Yo soy de Guadalajara también, por cierto. Ah, bueno, pues tú conoces mejor de eso. Entonces empezó a participar el loco y empezó a traer gente de allá, entonces empezó a traer pues a unos amigos, etcétera, y empezó con hacer algunos intentos de canastas allá, y resultó que la verdad es que él te lo tiene que contar porque la verdad es que no sé bien, apareció Terry Vidal de Chapala. Terry Vidal pues era una persona americana que había jugado mucho allá en Estados Unidos, pero ya estaba de retiro en Chapala. Entonces él quería hacer el disc golf en Chapala, y entonces pues lo juntaron con René, no sé cómo llegaron a juntarse, e instalaron el primer campo de disc golf en Chapala. Yo creo que fue el segundo campo de disc golf en México, Antes que el de Guadalajara. que antes que el de Guadalajara. Que el de Guadalajara vino como 4 o 5 años después. Pero Terry Vidal vino a un torneo, creo que fue en el 2018, un torneo del Pavo. Y él dijo, no, pues es que hay que hacerlo, pero no era PDGA y él quería que fuera PDGA. ¿Eh? Y dijo, no, yo voy a hacer el primer torneo de disc golf de PDGA. Y entonces armó un torneo, compraron unas canastas, las pusieron en Chapala, e hicieron un torneo y fue el primer torneo PDGA en México, ese de Chapala. ¿Ese en qué año fue? Yo creo que fue en el 2019, creo. Si Ok. mal no recuerdo, Antes de pandemia. sí, antes de pandemia. Y Ahora ya entonces, todo lo no, medimos así. Antes de pandemia y después de sí, pandemia. o 2018, 2019, por ahí, creo que fue más bien 2019. Después de eso, en ese torneo, pues fuimos varios de Monterrey. Entre esos, eh, una persona que fue Ok. Javier Cruz, que pues agarró la bandera y dijo, yo quiero hacer PDGA el torneo del pavo. Entonces él en el 2019 fue la primera vez que hicimos el torneo del pavo, ya siendo
sancionado por la PDGA. Entonces él se involucró en la PDGA y bueno, pues ya después le dieron su nombramiento como representante de la PDGA en México, En algo así. México. Sí, y pues se hizo muy bonita labor hasta que creo que ahora ya tomó esa representación la tomó Alejandro Vázquez de Ciudad de México. Pero Javi Cruz en el 2019, bueno, pues nos ayudó a que fuera PDGA, ¿verdad? El primer torneo que se hizo ya sancionado de la PDGA, torneo del Pavo. En fin, pero digamos todo lo anterior, pues nosotros no habíamos hecho nada que fuera PDGA. Habíamos hecho con algunas compañías como Discraft, ¿verdad? Hacía unos torneos que les llamaba Ace Race, en donde te ponía paquetes de discos y de algunos artículos publicitarios de ellos que te mandaba por $20, creo. Y tú hacías el torneo porque esos discos, ellos eran discos de prototipo. Entonces Ok. todavía no tenían nombre, pues querían que los probaras, que hicieras un torneo, te daban dos discos por $10, más toallita, más cosas así. Entonces yo hice dos torneos, me mandaban las cosas igual a McAllen, yo iba por ellas y ya compraba, digamos, creo que lo mínimo eran 25 jugadores. Entonces compraba para 25 y yo armaba aquí el torneo y hacíamos el Ace Race. Lo hice dos veces, 2009 y 10 creo, algo así. En fin, pero bueno, Javi Cruz, 2019, junto con Gilberto Montero, con tu servidor y con Armando Villarreal, fuimos los que hicimos el primer torneo de PDGA en Monterrey en el 2019. 2020, pues ya apareció otra vez torneo en Chapala, torneo en Monterrey, pero en Chapala fue, digamos, que por marzo o abril, algo así, el segundo torneo que hizo Terry. Bueno, Terry le ayudaron allá Eduardo Guzmán y el loco Valdés, del loco Espinosa también, El Loco Valdés era eh, el actor. el loco Espinosa le ayudó, entonces ahí formaron ese y Javi se encargó de invitar a gente que jugaba eh, Ultimate, Ok. pues para que conocieran el disc golf, ¿no? Entonces fue gente de Ciudad de México a Chapala y en Chapala, digamos, conocieron ahí un poco de lo que era el disc golf. Luego vinieron a Monterrey para el torneo del Pavo y al siguiente año lanzaron el primer torneo en Cocoyoc. Esto fue por Y en ahí el como campo de golf. en el campo de golf, como en el 2021. Sin mal no recuerdo, fue en el 2021 que fue el primer torneo en Cocoyoc. Y ese Pues ya fue como el tercer campo que hubo. sí, ese fue el tercer campo que hubo donde jugar el disc golf en México. Bueno, anteriormente hubo un intento en la ciudad de Puebla de hacer un campo. Yo fui a Puebla por cuestión de negocios y había unos chavos allá, no me acuerdo, se llamaba César, no me acuerdo su apellido, que ellos hicieron el intento de formar la Asociación Profesional de Disc Golf de México. Ok. Y empezaron, pero cuando yo fui, pues ellos ya se creían que eran la Asociación Profesional de Disc Golf en México. Yo fui a jugar con ellos a un campo, algo así como Chapulco, un hombre como esos. Y la verdad es que pues eran canastas hechizas de PVC, estaban muy mal hechas, ¿verdad? Con cadenitas muy delgaditas. Y
y bueno, pues ahí ellos jugaban, ¿no? Y la verdad es que les dije, oye, es que si tú te haces llamar la Asociación Profesional de Disc Golf de México, no puedes estar con estas canastas, debes de ser, pues, profesional, ¿no? Si vas a manejarlo como la asociación, como la PDGA de México, pues métele ganas y billetes y todo eso. Pues no, yo creo que no duraron más que un año o algo así. Me dice Fabiano Luarte que él lo vio en una universidad, el disc golf, en aquel entonces en Puebla, pero pues no, Ok. no le puso mucha atención en ese entonces. Pues total desaparecieron, pero digamos que fue un buen intento allá por el 2008, 2009, por ahí. Pero desaparecieron, ya no se volvieron a aparecer, ni esa asociación, ni ninguno de ellos, pues. Nosotros seguimos en Monterrey y seguimos eh, haciendo estos tres torneos que eran, pues, Chapala, eh, era Cocoyoc y Monterrey. 2021 se vuelven a hacer los tres torneos, empezando en Chapala, luego Cocoyoc, luego Monterrey al final. O sea, el Do- tour mexicano de disc golf de ese sí, entonces pues eran tres sedes, ¿no? tres sedes, Este, sí, eran tres sedes, i- no había más. imagínense cómo ha crecido el disc golf en México, que del 2021 al 2025, para este año el tour mexicano son 12 sedes. 12 sedes, sí, bendito Dios. 2022 se hizo bueno, en el 2021, a lo mejor 2020, 2021, y empezó a venir Roger Shepard de San Luis Potosí a jugar a Monterrey, al torneo del Pau, y junto con su esposa Flor, y empezaron a venir y a jugar acá estos torneos. Y bueno, pues ellos empezaron a hacer su labor para instalar un campo en San Luis Potosí, y creo que fue ya en el 2022, si mal no recuerdo, que hicieron su primer torneo de inauguración allá en San Luis En San Potosí. Luis. En San Luis hicieron su primer torneo, pues con la gente pues los que habíamos de jugadores. Yo no fui, pero digamos los jugadores de Monterrey, de México, Guadalajara y los poquitos de San Luis, ¿no? Ya para el 2022, pues también apareció, yo creo que Edson de Montemorelos, y empezaron llegar gente también de Saltillo, de Chihuahua, pues de otros lados, ¿no? Interesados en conocer, pues ya cómo era el disc golf, ¿no? Y estos torneos. En el 2022, pues se forma la Federación Mexicana de Disc Golf. Ahora sí, la primera junta que tuvimos a propuesta mía, digamos, pues fue en Chapala, allá por abril 2022. En abril junté pues, a los que pensé que podían ayudar en un salón, ahí en el hotel de Chapala, y pues empezamos a platicar, pues, de organizarnos y hacer la federación. Para esto, yo ya estaba un poquito adelantado en la cuestión de hacer el registro formal de la federación con una escritura pública. Ok. Entonces, me aventé yo la escritura pública, dando de alta la Federación Mexicana de Golf de Disco, porque no me autorizaron disc golf, que se llamara disc golf, me autorizaron que fuera golf de disco. Dije, no importa, pues ¿Por qué esa es razón no te la quisieron autorizar en ese orden? pues que Ah, querían que fuera en inglés. sí, que fuera en español. Entonces dije, digo, a mí no me importaba porque, digamos, ese es el nombre oficial, digamos, en la escritura, pero tu nombre público, pues es Federación Mexicana de Disc Golf. Digamos, es la marca, pues, Claro. como ahorita está. Entonces,
Eh, Quedamos en esa junta de los que estábamos ahí, de en el siguiente torneo, que era Cocoyoc, porque lo primero que yo tenía que hacer como constructor de esta federación, mi primer acto era formar el consejo de la federación, ¿no? Ujú. Presidente, secretario, tesorero, los vocales, etcétera. Y entonces quedamos en Cocoyoc, definir pues quién iba a ser el presidente, tesorero, todos los demás, pues. Lo cual así lo hicimos, ¿no? Eso fue en el 2022, donde quedó Raúl Barcelón de presidente, Valeria Setzer de vicepresidente, Gilberto Montero de tesorero, de secretario Alejandro Vázquez y de Terry Vidal de Chapala quedó como comisario. Y algunos Ok. de los demás vocales, ¿no? En fin, empieza la federación, entonces el primer acto pues era apoyar pues, los torneos que se iban a hacer, ¿no? Entonces seguía el Pavo en el 2022 y empezamos a arrancar allí ya los torneos. Para esto ya se tenía pláticas pues allá en Montemorelos con la universidad y en el 2023 pues yo creo que fue la inauguración del primer torneo o torneo de inauguración del campo Ojo de Agua ahí en Montemorelos. Todo por iniciativa, pues, de Edson, de Eddie, Tamés, de Pablo Ramírez y alguien más por ahí. Creo que Ian Thornton. Ujú. Ian Thorson también. En fin, empezaron a hacer el campo y salieron adelante. 2023, pues ya empieza a haber más torneos. Aquí quiero acotar algo en el campo que yo juego, el de la Universidad de Montemorelos. No es el primer campo de disc golf en una universidad adventista. Hay varias universidades adventistas que tienen campo de disc golf, Ok, como el de la Universidad de Southern o el de Andrews. Son otras universidades en Estados Unidos que tienen campo de disc golf. Y en órale. el caso de México, no solamente es el primer campo de disc golf en una universidad adventista, sino que es el primer campo de disc golf en una universidad. Sí, sí, Todavía no hay otras universidades que tengan un campo de disc golf y es un campo abierto. Muchas otras universidades podrían tener su propio campo de disc golf. claro. Sí, y yo creo que una labor importante actualmente de la federación es precisamente pues, la promoción en universidades, en empresas públicas, en municipios, etcétera, pues, para poder desarrollar y dar más popularidad a este deporte, ¿no? Porque pues, lo que se ha hecho hasta ahorita pues ha sido pues con amigos, con los que vienen, pues por iniciativa de unos cuantos, más que de una federación o más que de una asociación, estar promoviendo esto, ¿no? Ahí va la cosa. Ahora, el, este año, en el torneo de San Luis Potosí, se renovó el consejo de la Federación Mexicana, quedando Alberto Ramírez como presidente y no me acuerdo quién quedó de vicepresidente, pero pues ahí varios cambiaron, unos se quedaron y otros cambiaron. Pero bueno, pues ya están arrancando. Vamos a ver cómo sigue. Se están apenas haciendo pues conjunciones de cosas y consiguiendo patrocinios, según me platican. Y bueno, pues ahí van. Obviamente mi intención desde el principio fue, pues, yo no estar adentro, yo nomás empujar, como les decía, yo nomás quiero empujar, yo le invertí, con mucho gusto puse mi dinero para formar la federación, para hacer todo lo que se tenía que hacer para que se estableciera y que saliera adelante. Y bueno, pues han hecho un buen trabajo en cuestión de, pues, estar promoviendo el deporte, pero pues no a nivel macro. Falta eso.
Eh, yo creo que la Femedivo, en la que está representando Fernanda Antón de Guadalajara, pues también quieren hacer una bonita labor con el disc golf. Entonces ahí andan poniéndose de acuerdo cuál es el mejor modelo y cuáles son las mejores cosas para hacer el disc golf más grande en México. Pero pues ahí van a saber. Tantito. Sí, Listo. sí, te iba a decir, Mande. no, no, pregunta. Hace 20 años que iniciaste con esto del disc golf. ¿Te imaginaste que ibas a hacer la semilla de un movimiento? Pues yo lo considero grande porque ha tenido un crecimiento bastante exponencial. Sigue siendo un deporte chiquito en comparación en otros países como Finlandia, Estados Unidos, pero aún así ha crecido bastante el deporte en México. ¿Te imaginaste que ibas a hacer esta bola de nieve que se ha convertido ahorita el disc golf? No, no, pues, obviamente nunca uno se imagina nada así. Uno lo hace por tener, porque le gustó el deporte y por tener con quién jugar. Yo así siempre les decía, yo hago esto por tener con quién jugar los domingos, porque íbamos a jugar los domingos. Ahorita, pues en el Tamayo se juega todos los días, hay gente jugando ahí en el Tamayo, y me imagino que en Montemorelos también, y en Guadalajara también, etcétera, ¿no? Pero no, nunca me imaginé, y sí me dicen que obviamente, y sí siento que pues el empuje pues fue mío, fue mucho por mí, el estar invitando gente, trayendo gente, poniendo dinero, porque pues no nada más es de buenas intenciones, hay que poner lana, consiguiendo patrocinadores para los torneos, patrocinando otros torneos, no nada más el del pago. En fin, pues sí se ha hecho mucho crecimiento y hay mucha gente del mismo disc golf que ya está jugando, que se volvieron patrocinadores, ¿no? Entonces hay muchos de nosotros que estamos jugando y que pues nos gusta que pues apoyar un torneo u otro, etcétera, con regalos, premios, etcétera. Y que eso es lo que ha ido haciendo que este deporte pues crezca en México. Digo, son 12 torneos, así cada uno tiene su historia, cada torneo tiene su historia de cómo empezó, ¿verdad? Tanto pues en La Paz, Baja California, el Saltillo, Montemorelos, Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, León, Guadalajara, Chapala, México, el estado de Naucali, o sea, ya son muchos y cada uno tiene su historia que a lo mejor vale la pena entrevistar a los que representan a cada campo y hacerles pues, sus preguntas también, y que nos cuenten su historia de cómo ellos la han vivido, ¿no? En este emocionante despertar del disc golf en México. Aunque ya tengo 20 años, pero básicamente son 3 4 años que ha estado, a partir de la pandemia, pues muchísimo tiempo. ¿Sabes? El otro día estaba viendo un documental en inglés acerca de la historia del disc golf y Ajá, es algo muy chistoso porque a nivel mundial la pandemia fue algo que hizo que el disc golf creciera. Y yo creo que sí, como no podíamos estar encerrados con la gente, el hecho de que pudieras salir a la naturaleza y jugar, pues, con bastante distancia, una persona de la otra tal vez, hizo claro, que este deporte creciera de una forma exponencial no solamente en México o en Estados Unidos, sino a nivel mundial fue el mayor crecimiento que ha tenido este deporte. Es un así es. fenómeno bastante interesante porque cuando todo el mundo se estaba frenando, el disc golf al contrario estaba creciendo. Está Y ya creciendo. como una última pregunta, don Beto, ¿cómo visualizas el disc golf en un futuro no muy lejano?
Mira, yo lo visualizo así, y el año pasado les decía aquí a varios compañeros que a mí se me hacía que 12 torneos del Tour eran muchos, ¿no? Y que más bien se iban a volver estos torneos, a lo mejor muchos de ellos van a ser torneos muy locales o muy regionales, ¿no? Ujú. Y van a quedar pocos que van a ser realmente el Tour mexicano, ¿no? O sea, en donde todos quieren ir, ¿verdad? Por ejemplo, San Luis, que mucha gente quiere ir y se ocupa muy Cocoyoc. rápido. Cocoyoc, por ejemplo, a lo mejor Guadalajara. En Monterrey, pues nos falta campo, ¿no? Para tener eso. Nos falta un campo más grande. Pero digamos que por cuestiones de infraestructura de comunicación aérea o de poder llegar de las gentes que llegan, pues San Luis es importante, México es importante, Guadalajara es importante y Monterrey es importante, ¿verdad? Por las conexiones aéreas que puedan tener y que puedan venir pues, de Estados Unidos y de Colombia y de todos esos lados, ¿no? Torneos, yo siento como puede ser Montemorelos, Saltillo, eh, La Paz, etcétera, pues, se van a volver muy, muy locales, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues el tiempo dirá, la federación, los que hagan todo este proceso de aquí en adelante, pues ellos nos darán la pauta de cuáles van a ser los importantes o los que van a apoyar realmente y cuáles se van a quedar regionales, ¿no? Y yo creo, para mí, siempre me han dicho, oye, ¿por qué no lo promueves más? ¿Por qué no vas a empresas? ¿Por qué no vas a universidades a promoverlos? Y yo les digo, oye, es que si yo quisiera hacer eso, necesitaría hacer negocio para mí. O sea, Claro, yo poner un negocio de venta de discos, de canastas, de toda la utilería de mochilas, de playeras, de gorras, etcétera, pues para que fuera negocio, ¿no? Porque si no, digo, no voy a andar tocando puertas, etcétera, por ser buen samaritano. Ya lo fui bastante, ¿no? Ya lo claro. soy promoviendo así, pero, y les dije, el que quiera meterse a hacer algo importante en México, pues necesita hacer negocio. Como en Estados Unidos, pues los que ponen una tienda, por eso yo le decía a Ian Thorson, Ian, tú eres el que debes de estar organizando los torneos, porque tú eres el que vende los discos, puedes vender todo ahí. Le dije, tú eres el que debes de promover, yo no, o las gentes que nomás queremos jugar un rato agradable, pues no. Entonces, yo lo visualizo así. La gente que agarre el tema del negocio, pues lo tiene que desarrollar bastante. Y a ellos les conviene desarrollar, porque si tú vas a una empresa y tienen un centro recreativo donde les digas aquí puedo poner canastas, pues tú le vas a vender las canastas, los discos, las mochilas, todo el proceso, organizar los torneos, conseguir los trofeos, y te ganas una lana por eso. De otra forma, pues no, o sea, Es necesito, complicado. por ejemplo, a mí me decían, oye, ¿por qué no vas al municipio de Suazo, donde hay campos de los Tigres? Y dije, no, yo no voy a hacer eso, necesito que alguien de Suazo oiga del disc golf y ellos lo promuevan allá y ellos lo hagan, porque yo no voy a ir a encargarme de si se regó o no se regó, si se cortó el pasto, si se... No, tiene que ser alguien local que haga eso y que lo desarrolle en su comunidad, ¿no? Así como, digamos, lo hicimos aquí en el Tamayo, que yo me he cargado mucho tiempo, pues de que estén bien las canastas, que estén bien la señalización, etcétera, porque si no es una persona local que haga eso, pues es muy difícil que alguien como yo, o alguien Externo, más ajá. vaya. Entonces, necesita alguien agarrar o el negocio bien o la federación agarrar estos torneos tour
como una buena promoción, ¿verdad? Y agarrar buenos, digamos, para hacerlo más competitivo a nivel mundial. Grandes torneos con buenos premios de buenos patrocinadores y que por ahí tiene que ir la onda según yo, mano. Pero sí, son dos vertientes, la de promoción a nivel federación y la promoción a nivel negocio. Entonces, pues ahí están, el que quiera participar, que lo haga. Sí, o sea, Pero sería genial que, por ejemplo, empresas le entraran, tal vez que alguna empresa transnacional abra su tienda local y que llegue y ellos se encarguen de hacerlo esto negocio. sí, sí, sí. Digo, por ejemplo, allá en Guadalajara, pues está, ya sea este Ismael, que está promoviendo la venta de discos, etcétera, y haciéndolo torneos, ¿verdad? Precisamente para vender. Una manera de vender, pues, es promover torneos. Aquí, pues, teníamos a Ian Thorson, que ahorita no lo tenemos, pero, pues, era la persona indicada para desarrollar empresas, universidades, ¿verdad? Él era el indicado, pero, pues, ahorita no está, ¿verdad? Entonces, pues, alguien lo va a agarrar, quién, no sé, pero alguien lo va a agarrar. Por lo pronto, pues, a seguir jugando y en lo que podamos cooperar, pues vamos a cooperar. Excelente. Don Beto, le agradezco mucho su tiempo y gracias por compartirnos un poquito de la historia del disc golf en México, cómo inició. Y de antemano, muchas gracias porque pues usted fue quien sembró esta semilla y ha crecido bastante y todavía puede crecer mucho más. Sí, no, seguramente. Esto, como yo le decía al municipio en aquel entonces, yo decía, la tendencia viene a la alza. Esto nadie lo va a parar. Y de a mí se van a acordar de que este campo de Rufino Tamayo va a ser, pues, conocido y reconocido como el primer campo de disc golf en En México México. y también de los primeros en Latinoamérica, porque no, en aquel entonces no había nada, en 2005, 2006, no había nada. Había, te digo, menos de 900 campos en el mundo, imagínate, no hay nada. Pero en fin, me da gusto que me hayas entrevistado, que esto, pues, que a la gente le guste y que la propuesta es que entrevistes a más gente, y como nombres como Javi Cruz, como Raúl Barceló, como el Loco Espinosa, Terry Vidal, que son los pilares del disc golf en México también, eh, digamos, así como yo me siento también. Roger Shepard también puede ser. Claro. En fin, pues ahí te doy información y pues gracias por escucharme, gracias por la entrevista y pues saludos a todos, ahora sí, a todos los que nos están viendo. Saludos a todos. Órale, bye.